Hablaremos hoy, si les parece, y si no también, de un personaje poco reconocido, pero que hizo mucho más que muchos otros que sí lo son. Recordemos que la biografía de Fernando Meles es con personas que ya murieron. Sí. Este señor nació el 10 de julio de 1856, así que si estuviese vivo sería un caso raro, un ¿no? milagro. Es el señor Nikola Tesla. Sí, Nikola Tesla. Nacido en lo que en aquel momento era el Imperio Austrohúngaro, hoy Croacia, en un pequeño pueblito llamado Smiljan. Y el día de su nacimiento, valga la paradoja, hubo una tormenta eléctrica muy fuerte. Por lo que la partera dijo, este niño va a ser el hijo de la oscuridad. Y la madre dijo, no se lo permito. Lávese la boca antes de hablar de mi niño. Él va a ser el hijo de la luz. Mira. Fue el cuarto de 5 hermanos. Su padre era un sacerdote de la iglesia ortodoxa. Y su abuelo materno también lo era, por lo que él estaba destinado a hacerlo tal vez. Y tenía una relación de mucha afinidad con su madre. Cuando el joven Nikola Tesla tenía 5 años, Dane, su hermano mayor, se mató en un accidente de equitación. Lo que lo traumó a Nikola de por vida, porque consideraba que él había sido el responsable de dicho accidente. Ya desde la primaria demostró que tenía muchísimo talento para la matemática, era un pibito muy inteligente, en la aritmética le iba bárbaro, con los números era un tipo súper capaz. De hecho, muchos de sus docentes pensaban que se copiaban los exámenes, de lo perfecto que los hacía, entonces los hacía repetir el examen frente a ellos. Y lo hacía igual. Y lo hacía igual de bien. Se trasladó cuando era niño a la ciudad de Karlovac, también en Croacia, el día de hoy, para hacer la escuela secundaria y volvió a su ciudad natal cuando finalizó la secundaria, pero había una epidemia de cólera. Contrajo cólera, estuvo 9 meses postrado en la cama, incluso estuvo cerca de la muerte, y su padre, para alentar su recuperación, su padre quería que sea sacerdote ortodoxo como él, para alentar su recuperación le dijo, pequeño Nikola, si tú te curas de la cólera, te enviaré a la mejor escuela de ingeniería que pueda enviarte, ya que el deseo del pibe ya era ser ingeniero. Se curó, consiguió una beca después para ir a la universidad, pero el padre le permitió estudiar ingeniería por haberse curado de dicha enfermedad. Se fue a la Escuela Politécnica de Graz, en Austria. En su primer año, no faltó nunca, tuvo calificaciones perfectas. Y un nerd, ¿viste? Un nerd. Pero un nerd que marcaría, ¿viste? Y no, ya es mucho. Pero, todo Ya te tiene da un pero. bronca, ya te da bronca. Pero, el segundo año empezó a timbear. Empezó a jugar a las Está cartas. bien, está bien. Se patinó toda la guita que tenía. Algo de persona normal, viejo. Se patinó la guita que tenía para la matrícula de la facultad, se la jugó en las cartas. Entonces dejó la universidad. Ya es un extremo al otro. Sí, y se fue a vivir a una ciudad costera para que sus padres no se enteren que había dejado los estudios. Desapareció. De hecho, sus compañeros de estudio pensaron que se había ahogado en un río. Pero en realidad se fue a Maribor, lo que hoy es Eslovenia. Buscó trabajo como ayudante de ingeniería. La familia descubrió que estaba allí en Maribor, lo fue a buscar y la vieja le dijo, vení pibe, volvé a estudiar. Y lo mandaron a la Universidad de Praga. Sin embargo, en ese trajín murió su padre y nunca terminó los estudios universitarios como ingeniero. Sin embargo... ¿Nunca lo terminó? No terminó sus estudios, no. Un bocho y no. No, porque con los famosos fue después, yo pensé que era ingeniero. No se recibió de ingeniero. Mira. Sin embargo, continuó estudiando, continuó siendo autodidacta. Tenía una gran memoria fotográfica, dicen. Podía estudiar páginas y páginas y páginas que le quedaban guardadas en la memoria. Pero además tenía una mente muy particular. Tenía desde chico ya ciertas visiones, ciertas alucinaciones, momentos en que le aparecían como flashes de luces con imágenes. De hecho, también tenía como reminiscencias de hechos históricos que habían sucedido antes de que él haya nacido, incluso. ¿Tomaba algún psicotrópico o era así? No hacía nada, tenía así una cuestión natural. Y además podía plasmar mentalmente sus inventos, como sin necesidad de hacer dibujos, nada, gráficos, nada. El tipo inventaba cosas solo con la mente y le quedaban ahí registradas en la memoria. Y además hablaba 8 idiomas. ¿Y cómo aprendió 8 idiomas? No sé, pero encima hablaba todos idiomas imposibles para nosotros. Sí. Checo, húngaro. Bueno, un bocho el tipo, porque si un bocho. dice que leía y ya le quedaba todo en la cabeza. A los 24 años se fue a vivir a Budapest, donde comenzó a trabajar en la empresa de telégrafos. 2 años después fue el ingeniero más alto de dicha empresa cuando llegaron los teléfonos, por lo que podríamos decir que fue el primer ingeniero telefónico húngaro. Al poco tiempo,
se fue... No, ingeniero no. Ingeniero, bueno, trabajaba como ingeniero. No le des un título que Claro, no tiene. Está como no se Bloomberg. recibió nunca. Está como Es Bloomberg. verdad, Si no. tenés razón. 2 años después se fue a ir a París. Llegó a París a trabajar en la Continental Edison Company. La Compañía de empresa de Tomás Alva Edison. Por eso, ¿la empresa de luz era? La luz, exacto, la empresa de luz de Tomás Alva Edison en París, su sucursal en París. Sin embargo, le empezó a ir tan bien que le pusieron una estampilla y le dijeron, anda a trabajar con Edison Ah, a los Estados Unidos. claro. Llegó a Nueva York con una carta en la mano y sin mucho más, una carta para Thomas Edison, de su jefe, en París, que decía: conozco a 2 grandes hombres, Thomas Alva Edison. Uno es usted y el otro es el joven que porta esta carta. Con esa recomendación llegó a trabajar con Edison. Edison que inventó, ¿no? El sistema de luz. Sí, sí, Bueno, la corriente continua. la corriente continua. ¿Inventó? No sé si lo inventó. ¿O no pasó a la historia por ser el que inventó la lamparita, por ejemplo? Sí, de hecho, que pase a la historia por haberlo hecho y que lo haya hecho son cosas distintas, ¿no? Ah, qué fraguadito. Por supuesto, ahí, ¿eh? Edison contrató a Nikola Tesla para que comience a trabajar con él. Y un buen día, después de trabajar algún tiempo, le dijo: che, Tesla, fíjate si podés arreglar esto. Le dio unos generadores de corriente continua. Si lo haces, te pago $50.000. Bueno, espera. A precio de hoy, $1.000.000. O sea, lo iba a hacer millonario si lo hacía. Lo iba a hacer millonario. Le hacemos la tanda y vemos que si lo puedo arreglar o si no lo puedo arreglar. Y se cobró $50.000. Dale. Bueno, y Thomas Edison le prometió $50.000 y le arreglaba los generadores. sí. ¿Qué hizo Tesla? Que era un fenómeno. Trabajó meses, era un obsesivo del trabajo. Dicen que dormía 2 horas por día. Se pasó horas y horas y horas y horas y meses y meses No podés trabajando en esos generadores. Y cuando se los llevó, Tomás Alva, acá están los generadores arreglados. No tengo plata, le digo. Dijo Edison, le dijo a Alva: Tesla, usted no entiende el humor estadounidense. ¿Qué hizo? Mira que lo largó. No, le aumentó el sueldo. Cobraba 18 y le lo pasó a 25 dólares. No, se lo rompo dólares todo ahí. por semanales. Renunció Tesla, Y claro. por No, supuesto. lo rompo todo. Además, debería haberle sacudido un... Claro. No, se le habría roto de nuevo. Bueno, Sí, está bien, o se listo. lo Pum, partía ahí pum, mismo. pum. Al quedarse sin trabajo, comenzó a trabajar en sus propios proyectos. Imaginemos, un genio, y decíamos, tenía cosas en la cabeza proyectadas para inventar de los colores que se quieran, y ahora vamos a mencionar algunas. Pero para ganarse la vida y empezar a costearse sus propios inventos, tuvo que empezar a laburar. Y empezó a cavar zanjas. Mira, Es decir, uno de los máximos genios de la historia cavó zanjas durante mucho tiempo y después fue obrero. para ganarse el mango. Para ganarse el mango. En 1886 fundó su propia compañía, Tesla Electric and Light Manufacturing. Pero, como decíamos, siguió laburando como obrero. Y su enemigo, Edison, decíamos, era el partidario de la corriente continua. Teóricamente la había inventado él. No, él lo que pasó a la historia por inventar la lamparita, la Sí. que no se quemaba. Sí, Porque exacto. siempre se les quemaba a todo el se les mundo hasta quemaba. que él inventó una que no se quemaba. Él quería... ¿Por qué Edison quería la corriente continua? Porque él tenía todas las patentes, más de 1200, no todas inventadas por él. Tenía todas las patentes de las cuestiones que se necesitaban, de los elementos que se necesitaban para fabricarla. Entonces, ¿qué iba a querer? Que se imponga su propia corriente para él fabricarla, para él llenarse de plata, absolutamente. Sin embargo, Tesla, que fue el descubridor de la corriente alterna, que hoy cada vez que prendes una lamparita es de corriente alterna, era más barata. Tesla no tenía ambiciones económicas de ningún tipo. De hecho, murió absolutamente pobre siendo el inventor de la electricidad moderna. De hecho, se lo considera el fundador de la tecnología moderna. Y además quería que la electricidad le llegue a la mayor parte de población posible. Decíamos, sin intereses económicos. Y esta disputa con Edison entre corriente alterna y corriente continua se la conoce como la guerra de las corrientes. Conoció a un tipo... Y así llegamos Tesla. a AC/DC. Ahí se dice, Alter Current, Alter Current. Conoció a George Westinghouse, un empresario de la electricidad que estaba muy peleado con Edison. Entonces, ¿qué hizo? Tesla, vení para acá, vamos a imponer la corriente alterna, yo te voy a financiar todo lo que vos necesites. Tesla tenía la inteligencia, Westinghouse tenía la guita, y finalmente, después de muchísimos años, la corriente alterna de Tesla es la que utilizamos hoy en día. Tesla vendió la patente y resignó gran parte de sus ganancias
para que se pueda seguir fomentando su invento. De hecho, se construyó en las cataratas del Niágara en 1895 el gran sueño de Tesla, que era que se haga una represa eléctrica con corriente alterna, que es la que él había inventado. Y tenía ciertos toques, como dijimos, tenía una personalidad muy particular. Se lavaba las manos todo el tiempo porque tenía misofobia. La misofobia es el miedo a los gérmenes. Evitaba tocar todo tipo de objetos y evitaba incluso tener contacto físico con la gente. No le gustaban las perlas. De hecho, terminó con una obsesión tal con los objetos redondos por su aberración a las perlas. Además, era muy maniático, tenía una manía muy particular con el número 3. Siempre necesitaba estar en grupo de 3 personas. O cuando iba a la habitación de un hotel. Bueno, pero tenía varios toques. Recontra toquero. Sí, la habitación del hotel obligatoriamente tenía que ser múltiplo de 3. Tenía muchísimo éxito con las mujeres. Ya 3. Sí, de 3 seguramente. A ver, tenía facha, era muy elegante. Por ejemplo, para cenar todos los pero muy días loco. se ponía guantes blancos. Todo el tiempo. Era arquero. Era muy cuidado de su imagen. Cada vez que le iban a sacar una foto buscaba su mejor perfil. Sin embargo, él creía que el matrimonio interfería en sus conocimientos científicos y en su potencial Un capo, mira mental. lo que inventó. Por lo tanto, no solo no se casó, sino que también eligió el celibato. ¿En serio? No, ¿Me me estás estás diciendo? jodiendo. Sí, de verdad. Un loco de la guerra. Porque le alteraba, sí. Continuó Mucho enanismo. desarrollando muchos inventos, patentó más de 700 y algunos de ellos fueron prototipos para muchos inventos que se hicieron después. Por ejemplo, uno de ellos Sí, dame 2 o 3 que se nos va el programa. hizo un avión previo al de los hermanos Wright, por ejemplo. Hizo la radio. La radio está patentada para Guillermo Marconi, que es un italiano, que fue el primero que hizo la transmisión de radio. Sin embargo, No, la primera transmisión de radio se hizo acá. sí, pero no el Lo invento. del loco de la azotea. pero no viejo. el invento. Ah, claro, el invento no. El invento no. Primera transmisión. El sistema de Tesla es el que permitió que se utilice la radio. Nunca fue su objetivo enriquecerse, sin embargo después le devolvieron a la familia muchas patentes y muchas de ellas siguen confiscadas por el FBI en los Estados Unidos. No se sabe qué ha sucedido con ellos. Falleció pobre el 7 de enero de 1943 a los 86 años en la habitación número 3327. Por supuesto es múltiplo de 3, del Hotel New Yorker en Nueva York, y su cuerpo fue encontrado 2 días después de muerto porque había dejado el cartelito De no molestar. no molestar. Murió solo, sin reconocimiento, abandonado, y además inventó, decíamos, el prototipo para los rayos X, los radares, la lámpara de carbono, el control remoto, el microscopio electrónico, herramientas de medición del clima, las energías alternativas, la robótica y hasta incluso predijo Internet porque él creía que se podían hacer sistemas inalámbricos de comunicación como por ejemplo la radio. No, un visionario. Un un Igual, capo. por todo eso que mencionó, se merece la estatua por el control remoto, ¿no? Sí, Estamos de acuerdo. ni Al fin hablar. encontramos al responsable. Estamos de acuerdo, ¿no? Fue, Se merece fue. una estatua. Sí, Sí, señor. Por haber sido el inventor del control remoto. Bueno, gracias. Hay una película sobre la Sí, pelea entre hay- Edison y Y hay una Tesla. película de la biografía de Tesla que es muy buena, que actúa el actor del pianista, que no recuerdo el nombre. Adrian Brody. Exactamente, hace de Tesla. Mirá vos. Un hombre para reivindicar porque Edison se lleva todos los logros, pero Edison se choreó todo. Sí, sí. Bueno, gracias, Fer. Por favor. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes.